Si nunca has intentado jugar a los lápices, la copa o la propia ouija, aquí te doy un consejo. No lo hagas. No es divertido. Y aunque así lo fuera, no valdría la pena tampoco. Hace ya bastantes años, en una pijamada con mis amigas del colegio, una de ellas llevó un tablero ouija a la casa de la anfitriona, Fernanda, para jugar aprovechando que su mamá no estaba allí. Yo no quería jugar, si soy honesta, pero tampoco quería quedar como una miedosa delante del grupo, y acepté. Mi amiga, la dueña de la casa, tomó el control del tablero rápidamente, preguntando por todas nosotras, incluso con lo que nadie quería preguntar y mucho menos oír. Era extraño porque, si bien sabíamos de alguna manera que entre todas estábamos dirigiendo las respuestas, era bastante incómodo para nosotras pasar de los típicos "le gusto a fulanito de tal" a "¿quién de nosotras morirá primero?" o "¿cómo?". Y fue allí cuando le paramos los pies. Para alivio de todas, el tablero no contestó esta interrogante. Estuvimos de acuerdo en terminar la sesión, menos Fernanda, que insistió en hacer una pregunta final, jurando que nada tendría que ver con el grupo, y solo por eso accedimos. "¿Puedo verte?", preguntó, y un golpetazo seco que no supimos bien de dónde vino nos sacó un buen susto. Comenzamos a reír, nerviosas, pensando que con eso dábamos por concluido ese estúpido juego. Nuestros ojos se centraron en Fernanda, que se había quedado muy quieta. Su sonrisa había desaparecido. Su cara de terror se hizo contagiosa y nadie se atrevió a moverse, por lo que pudimos ver con claridad cómo uno de los mechones sueltos de su cola de cabello subía y bajaba, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si lo estuvieran alzando para después dejarlo caer. En silencio, percibimos cómo a nuestra respiración se sumaba una más, fuerte, un resoplido, como lo imaginaría hacer un toro antes de la embestida. Y ese expulsar violento de aire era lo que alzaba el cabello de Fer. Parecía estar detrás de ella. Creo que no pudo evitar girarse para ver a su espalda. Y la pobrecita no sé qué vio, pero se fue gritando a la luna y de regreso saliendo de su propia habitación, dejándonos ahí botadas con lo que ella misma había llamado, sin saber cómo actuar, qué hacer. Terminamos por seguir su ejemplo y corrimos, encontrándola en la sala. Estaba histérica y se negó a contarnos qué había visto. Después de graduarnos de la escuela perdimos el contacto, pero hace unos meses, en plena pandemia, nos reconectamos a través de Facebook. Me preguntó si recordaba esa noche y, algo triste pero resignada, me confesó que aquello que había querido ver y que pensó que era el responsable de contestar nuestras preguntas, desde esa noche nunca la había abandonado del todo. En mi casa, cuando era niño, se hizo muy normal jugar a la ouija por las tardes. Mi padrino, obligado por su esposa, nos había entregado la suya para que la guardáramos por él. Ella nos pidió expresamente que no la usáramos, advirtiéndonos que sería el peor de los vicios, uno muy difícil de superar, por lo que su esposo no iba a poder resistirse mientras estuviera en la misma casa. Mis padres le hicieron caso durante un tiempo, pensando que eran tonterías supersticiosas de mi padrino y de su señora, hasta que la curiosidad los pudo y la sacaron del closet donde la tenían guardada. Desde el inicio, y mentiría si les dijera por qué, nos incluyeron a mi hermana y a mí en el juego, que si estábamos libres podía tomar horas. Tal como la mujer de mi padrino había auspiciado, se hizo adictivo. Era llegar a casa de la escuela y la agarrábamos hasta que, a regañadientes, nos deteníamos para hacer nuestras actividades de la escuela, o en el caso de mi mamá, la comida. Cuando llegaba mi papá y después de la cena podíamos estar allí otro buen rato. Algo curioso es que recuerdo muy bien jugar con mi hermana y con mis padres, pero no recuerdo exactamente qué preguntábamos o qué respondía la ouija. Y no soy el único,
porque le he preguntado a cada uno de ellos, y por más que intentan recordar qué tanto hicimos con esa tabla durante esos meses, no hay nada específico en sus memorias, como tampoco la hay en la mía. Por esos años había un programa radial muy famoso llamado La Mano Peluda, que tal vez ustedes conozcan, y un oyente se comunicó para relatar un caso calcado al nuestro, el de una familia, la suya, obsesionada con un tablero Ouija. No menciona los extraños episodios de amnesia, pero sí que el ente o lo que sea que les haya estado contestando durante sus sesiones quería llevarse al bebé de la casa, a su hermanito. Mis padres tomaron la similitud del relato como una advertencia con lo que estaba pasando con nosotros, salvo por lo del bebé de la escucha que, si pasó conmigo o con mi hermana, la verdad es que no podríamos recordarlo. Intentaron devolverla a mi padrino, pero este y su esposa se negaron a aceptarla porque él ya estaba mucho mejor, y nos dejaron tan tranquilos con ese problema. Aunque en su defensa diré que, bien que nos habían dicho que no la usáramos. Sin embargo, creo que también pudieron haberse deshecho de ella de cualquier otra manera. ¿Por qué entregarla a nosotros si conocían el peligro? Pues, porque según dijo él, la Ouija se lo había pedido. Le había dicho que ya no quería estar con él y que expresamente le indicó llevarla a nuestra casa, porque si no, le iba a pesar. No sabemos qué tan cierto sea todo eso, y mis padres perdieron contacto con él después de lo sucedido. Respecto a la tabla no sé qué decirles, porque un buen día se desvaneció de la casa. Si no es porque mi hermana y mis papás hablan de eso de cuando en cuando, podría creer que se trató de un sueño muy raro, muy largo, del que recuerdo mucho y a la vez muy poco. Mi abuela, que en paz descanse, practicaba brujería. Magia blanca, decía ella cuando la cuestionaban. Y nunca le he hecho daño a nadie. Eso es lo que importa, solía decir. También creía en las cartas, el tabaco, y creía fervientemente en ver el futuro en las formas que se hacían en el agua al derramar cera de velas. Creía en muchísimas formas de esoterismo y adivinación, pero la Ouija estaba fuera del todo. Nos dijo que a los espíritus no se les pregunta directamente. Ellos ya no están aquí, no se rigen por nuestras reglas, ya no distinguen lo bueno de lo malo. Pueden ser engañosos, y no es su culpa, sino de nosotros por preguntar. Salvo yo, me decía, yo nunca voy a querer hacerte daño, ni aquí ni en mi otra vida. Puedo decir que con los años olvidé sus consejos y varias veces llegué a jugar a la Ouija, confiado porque nunca pasaba nada, aunque lo hice con un tablero fabricado por mí en una hoja de papel y con rotuladores, así que yo qué sé. Jugué con personas, jugué solo, jugué de noche, jugué de día, y jamás sucedió algo digno de mención o recuerdo. Una tarde, 3 de mis amigos fueron a mi casa para un trabajo grupal de biología. Adelantamos un poco y los dejé por un rato para ir a la tienda con el dinero que mi mamá me había dejado para ofrecerles algo. No debió tomarme más de 15 minutos cuando regresé para encontrarlos a todos afuera, esperándome. Cuando me contaron lo que los hizo salir, pensé que se habían puesto de acuerdo para jugarme una broma, pero ellos aseguraron que no era el caso. Quisieron irse antes que yo volviera, pero necesitaban sus cosas que se habían quedado dentro mientras huían a la calle. Según ellos, después que me fui a la compra, se escucharon ruidos en la cocina, como si alguien estuviera allí preparando algo, moviendo las ollas, abriendo y cerrando gabinetes. Pensaron que o yo había regresado o mi mamá estaba ahí. Cuando entraron a la cocina, no había nadie, pero aún las ollas se estaban moviendo. Tampoco había forma de entrar porque, si bien teníamos un patiecito, no era accesible por la cocina ni daba a la calle. Si no se fueron al principio, es porque estaban medio envalentonados porque eran 3.
¿Y entonces por qué se salieron? Te vimos. No llevabas uniforme, pero eras tú. Saliste de la cocina, nos pasaste por el frente, subiste y no bajaste. Vi a los demás y asintieron a lo que Mariano decía. O sea, puede que haya un ratero que se ve como yo en mi casa y se salieron sin llamar a la policía. No era un ratero, eras tú. Tú. Pero no tenías pies. No tenías pies. Comenzaste a llamarnos desde arriba y por eso nos salimos. Insistió. No quisieron volver a entrar por nada del mundo y fui yo a por sus cosas, temeroso de verme a mí mismo. Tuve la fortuna de no ver absolutamente nada. Curiosamente, y después de esa tarde, lo que sí ha llegado a sucederme es que de vez en cuando escucho una voz idéntica a la de mi abuelita llamarme cuando estoy solo. He aprendido a reconocerla y a ignorarla porque sé, por las cosas que ella misma me enseñó, que no puede ser ella, que tiene que ser algo más. A lo que todavía no me acostumbro del todo es a escuchar a mi propia voz llamándome. Durante el año 97, yo trabajé como empacador, cerillito como le decimos en México. En esa época, menores trabajaban de manera legal en supermercados, teniendo como labor principal guardar y acomodar mercancía de los clientes en las bolsas y carritos. No tenía un sueldo como tal y recibíamos solo propinas. Era una labor que a mí me encantaba. Era un horario que me permitía ir a la escuela y de 5 a 10 p.m. trabajar empacando. Las fechas decembrinas eran las mejores por esos años, cuando la situación no era tan difícil. Se acercaba la fecha del Día de Reyes en México, que es una tradición similar a la de Santa Claus. Acá los niños de entre 10 y 12 años piden juguetes a los reyes, haciendo una carta explicando sus logros y que tan bien se han portado para merecer esos obsequios. Mis hermanos menores estaban en ese límite de dejar de pedir regalo de reyes, por lo que mi hermana y hermano ni se molestaron en escribir sus cartas. Sin embargo, yo decidí usar mi propio dinero y comprarle los últimos. Y claro, me compré algo para mí. Llegado el domingo 28, ya por la noche y terminando el turno, pasé a la tienda como cliente a comprar los regalos. Entre los que elegí para mí estaban un rompecabezas, un ajedrez y un turista mundial, el cual odiaba pero compré de todos modos. Revolviendo las cajas de juegos de mesa, muy populares para ese entonces, encontré uno extraño. Parecía incluso estar escondido. Y decía: Tabla Ouija, diviértete con los misterios de la tabla del destino. Sí, era un juego de mesa vendido para niños, exhibido en los anaqueles de un supermercado. Su costo era de tan solo 60 pesos. Se me hizo una ganga y terminé por comprarlo. Me levanté para escabullirme desde nuestra habitación compartida hacia un cuarto que estaba atiborrado de triques, herramientas y cosas que se iban arrumbando en casa. Ahí estaban escondidos los obsequios. Los saqué y acomodé, sigiloso, para no despertar a mis hermanos. Al estarlos acomodando bajo el árbol, noté que faltaba uno de los míos: la Ouija. Durante la mañana, disfruté de la sorpresa de mis hermanos. Y claro, no les dije que había sido yo. Igual fingí sorpresa por mis propios regalos, pero no dejaba de mirar a la puerta de esa habitación. Era como si algo me llamara. Yo no podía esperar para abrirla y jugar, pero tuve que aguantarme. Por la noche encontré una brecha de tiempo ideal. Mis hermanos estaban en casa de un amigo, mi mamá mirando la televisión en la sala y mi padre aún de camino del trabajo. La saqué. Corrí al cuarto y le eché llave. Admiré la caja, le di vueltas, como saboreando el momento de abrirla. La tabla del destino. Ese eslogan me llenaba de anticipación y curiosidad. Retiré el celofán cuidadosamente,
Cuando estaba en la parte posterior, por fin reparé en lo que decía, que a la postre debía haber leído con mayor detenimiento. Eran instrucciones para jugar, las cuales ignoré, al igual que los apartados. ¿Es malo el juego? Resuelve los secretos. Entra en contacto, mantén la mente abierta y... ¿cómo funciona? Ahí estaba. Eso es lo que yo quería saber. Indicaba jugar sobre una mesa, pero como no tenía, mis piernas tendrían que servir. Luego me pedía que me relajara, tomando el puntero de la tabla, colocando la yema de los dedos índice, medio y anular, apenas rozando la superficie, y con los ojos cerrados, me concentrara en la primera pregunta para iniciarlo todo. ¿Quieres jugar conmigo? Mientras pensaba cómo poner los dedos en esa posición, un papel cayó desde la caja. Lo levanté. Eran las reglas, y yo simplemente las hice a un lado. Había otro más, que se trataba nada más y nada menos que de la garantía, lo que honestamente me provocó una carcajada. ¿Cómo saber si no sirve el juego como para ir a reclamar? Mis hermanos no tardarían en llegar a casa y me concentré nuevamente, preguntando en todas las formas posibles, en voz alta, en voz baja, solo en mi mente. Hasta la insulté. Y nada. 60 pesos a la pinche basura, pensé. Escuché entrar a mis hermanos, tomé todo y lo metí debajo de mi cama, ocultando hasta el celofán. Quité el seguro de la puerta, puse la TV de la recámara y me acosté. Ellos quisieron jugar con mis regalos y les dije que mejor al día siguiente. En realidad, no podía sacar de mi cabeza el hacer funcionar la tabla, sí o sí. Cuando mis padres fueron a nuestra habitación a despedirnos por esa noche, mi papá notó un papel en el suelo. Eran las instrucciones de la tabla y se leía perfectamente. Ouija. Lo levanté haciéndome el tonto, diciendo que solo era publicidad. Sé que ellos nunca habrían aprobado que la tuviera. La hice bola y la metí en mi bolso. Esperé que mis hermanos, Gustavo de 10 y Ángeles de 12, se durmieran. Me levanté haciendo un poco de ruido a propósito para asegurarme. Como no había respuesta, saqué con cuidado las cosas de debajo de la cama y salí camino al cuarto de los triques. Encendí la luz. Tomé unas tablas y unos botes para improvisar una mesa y un asiento, cerrando antes la puerta con seguro. En mi lógica, pensé que si lo intentaba cercano a la medianoche podría haber mayor posibilidad de que funcionara. Así que comencé a las 12 a.m. Puse los dedos en posición sobre el puntero de la tabla, repitiendo la pregunta: ¿quieres jugar conmigo? Hice esto 4, 5, tantas veces, hasta que perdí la cuenta. Entre cada pregunta me tomaba un tiempo. Inspeccioné la tabla por todos lados, pensando que quizás una nota pegada debajo tendría el secreto. Lo intenté de todas las formas posibles, mientras el tiempo pasaba. Tenía clases ese mismo día, así que lo intenté una última vez. Tabla, ¿quieres jugar conmigo? El puntero de la tabla se movió como medio centímetro. Lo solté de inmediato, confuso entre si había sido yo en mi cansancio de querer moverla y asustado en si realmente se había movido por sí misma. Tomé valor, volví a preguntar y se volvió a mover, como un centímetro más. Volví a dejar el apuntador y así una tercera vez. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, porque en esta ocasión estaba 100% seguro de no haber sido yo, al menos no físicamente. Apenas si puse la yema de los dedos encima. Pregunté por enésima vez esa noche: tabla, ¿quieres jugar conmigo? Y comenzó a moverse, tan despacio y pesado que los soportes del puntero rechinaban sobre la tabla al moverse lentamente. Ese rechinido y la sensación en mis dedos los tengo en mi memoria hasta el día de hoy. Iba tan lento que pensé: soy yo, tengo que ser yo. Solté el puntero, abrí los ojos y vi que había recorrido alrededor de media tabla, pero en dirección contraria al sí. Pensé que había pasado porque no tenía los ojos abiertos, por lo que volví a intentar y ante mi mirada, el puntero se movía con mis dedos apenas rozándolo. No eran mis dedos, tenía que ser mi mente.
Yo era telépata, un mutante, una cosa de esas. Estaba tan emocionado por el descubrimiento y era tan dolorosamente inocente. Tomé el tablero y lo puse sobre mis piernas, volviendo a preguntar. El puntero comenzó a moverse hacia arriba y a la derecha, más rápido. En ese momento tuve un segundo de claridad. Solo uno en todos los años que vendrían con relación a mis juegos con la tabla. Y es que yo ni la estaba tocando. Estaba inclinada hacia el suelo por la posición de mis piernas, y el puntero, ignorando la gravedad, solo subía. Eso me hizo pegar un grito y soltar el puntero. Me puse de pie de un salto. Dudaba yo ser el artífice del movimiento, pero no podía parar y continué. Tabla, ¿quieres jugar conmigo? El puntero de inmediato hizo un círculo, como si quisiera ubicarse por sí solo. Contrario a lo que la lógica y sentido común podrían dictar, en lugar de asustarme, me levanté y miré al techo con un ademán de triunfo. No sé por qué, pero había retomado la idea de que era yo quien la movía con mis pensamientos. A la segunda vez, el puntero dio un círculo por toda la tabla, un poco más rápido, y por fin se detuvo. Abrí los ojos y finalmente, después de horas, decía sí. Comencé a pensar qué preguntarle y solté el puntero, ensimismado en otras cosas, y comenzó a moverse solo, lento, hacia el centro de la tabla, mientras yo miraba estupefacto. Una serie de escalofríos me recorrían desde la cabeza hasta los pies, la piel por entero erizada. No. Esa no es mi mente. Eso no son mis pensamientos. Yo no estoy pensando en moverlo. No. Y se apagó la luz. Me levanté tirándolo todo. Me abalancé a la puerta. No se abría y recordé el seguro, pero no lo podía quitar. Un pánico se apoderó de mí y no podía pedir ayuda. Ya a punto de perder el poco valor que me quedaba y comenzar a gritar, la luz volvió por sí misma. De alguna forma, la tabla estaba derecha y el puntero estaba en el centro. Perfecto. Miré la chapa y estaba con el seguro puesto, trabado. Y fue cuando por fin pensé en las reglas. Desdoblé el papel, lo recorrí con la mirada y hasta abajo era que decía: nunca dejes la tabla sin decir adiós. Me acerqué, me incliné y sin sentarme tomé el apuntador y dije: tabla, adiós. Nada sucedía y retiré las manos. Al hacerlo, se mueve rápidamente apuntando: no. Tabla, adiós, dije, intentando forzarla, pero a medio camino sentí una fuerza que regresaba al no. Tabla, adiós, grité, logrando por fin despedirme del juego. Dejé todo ahí, pudiendo abrir la puerta, saliendo, pero la luz del cuartito seguía prendida y a medio pasillo lo recordé, por lo que tuve que regresarme y encendí todas las luces que pude. Entré, tomé las cosas, las escondí de nuevo y apagué la luz. Luego, regresé a mi cama. Para cuando sonó mi alarma, yo no había pegado un ojo en toda la noche. Mi mamá entró a despertarme, creyéndome dormido, y me preguntó qué tanto era lo que hacía esa madrugada. Yo le contesté que había ido a por agua y al baño. ¿A las 3 de la madrugada? Dije que sí, y por supuesto mentía. Si tan solo ella hubiese sabido lo que estaba haciendo, tal vez allí habría terminado todo. Desafortunadamente, no fue así, y lo peor aún estaba por empezar.